La voz de tus derechos. Este programa es auspiciado por el proyecto Exigibilidad y Defensa de los Derechos Humanos en el contexto de la emergencia del COVID-19 en Honduras, financiado por la Unión Europea e implementado por Diaconía Suecia, ASONOG y Coalición contra la Impunidad. El contenido de este programa es responsabilidad de ASONOG en Honduras y no representa la opinión de la Unión Europea ni Diaconía de Suecia. Saludos cordiales, estimados que nos sintonizan a través de nuestro programa La Voz de tus Derechos, programa que busca poner en agenda pública la discusión en materia de derechos humanos, y les saluda su servidora Mildred Mejía. Es un placer poder compartir con ustedes nuevamente. En esta ocasión, para poder dar inicio al programa de hoy, queremos abordar el tema sobre el caso de la mina de Azacualpa. Para ese tema tenemos el invitado este día a Ramiro Lara, quien es defensor de derechos humanos y tiene una amplia trayectoria, ¿verdad?, dentro de lo que es el tema de defensa y exigibilidad de derechos humanos en las poblaciones más vulnerables. Bienvenido, Ramiro. Muchas gracias, Mildred. Buenas tardes. Es un placer estar con ustedes. Gracias. Como sabemos, ¿verdad, estimado, toda persona, como lo menciona nuestra Constitución de la República, en forma individual o colectiva, tiene derecho al uso y goce sostenible de los recursos naturales, ¿verdad? Y para el desarrollo y preservación de las distintas especies y de las distintas maneras de vida, como lo menciona un artículo de nuestra Constitución de la República. Para ahondar un poquito más en el tema, estimado, hacerle una consulta. Desde su experiencia, ¿podría hablarnos de los antecedentes del conflicto extractivo en la mina de Azacualpa, la Unión Copán? Muchas gracias. Sí, efectivamente, este es un problema que su origen se remonta a 1983, cuando el Estado hondureño otorgó una concesión allí de primero 100 hectáreas y en el 92 otras 300, en total 400 hectáreas para una empresa que en aquel momento se llamaba Minerales de Copán. Esta empresa luego transfirió los derechos a Greenstone Minera y a Managol. Yamanagol se los transfirió ahora a Aura Minerals, la empresa que actualmente explota. Entonces, en esa área concesionada había 4 comunidades, 2 desaparecieron, fueron despojadas prácticamente en su 100%, San Andrés y Platanares, el 70% de San Miguel. Y ahora el conflicto es con la comunidad de Azacualpa porque se pretende explotar el cementerio, que es histórico, es un campo santo para la gente. Y si bien es cierto, hay personas que se han prestado y han aceptado una indemnización, hay personas también que se resisten a que los restos de sus parientes se quiten de un lugar donde fueron depositados con aquella frase, que descansen en paz. Entonces, eso es más o menos los antecedentes. Siempre ha habido conflicto, siempre ha habido problemas ambientales, y todo pues se da porque el gobierno no ha cumplido con aquel principio del convenio 169, donde se manda a hacer consulta previa, libre e informada a las comunidades. Es lamentable la situación que están atravesando los pobladores de esta zona, estimado, y eso nos remonta a un acontecimiento específico. A partir del 20 de octubre del 2021, en los folios 842 al 851 del expediente del mérito dictado por el Juzgado de Letras Seccional de Santa Rosa de Copán, mediante la sentencia de Corte de Apelaciones, prohíbe específicamente la autorización para exhumar, trasladar e inhumar el cementerio Maya Chortí de Azacualpa. ¿Podría narrarnos usted un poco acerca de lo ocurrido desde esa fecha hasta el incumplimiento de este dictamen? Bueno, quiero decirle que no solo son estas decisiones. Hay antes, en el 2018, en mayo y junio del 2018, se interpusieron 2 amparos ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula. El juzgado resolvió en favor del acto reclamado, ordenó a la Municipalidad de la Unión suspender las exhumaciones en ese cementerio. Desafortunadamente, entendemos que la empresa hizo mucho cabildeo, mucha influencia. Estos amparos
fueron trasladados del juzgado de lo contencioso a la Corte de lo Constitucional en Tegucigalpa. Y allá los dejaron sin valor y efecto. Eso significa que se dejó abierta la puerta nuevamente para que la empresa minera siguiera en el proceso de exhumaciones. Las resoluciones a las que usted hace referencia son ya recientes, porque siempre se ha acompañado a la gente que se resiste y que no quieren que se exhumen los cadáveres de sus parientes. Desafortunadamente, en esto de la justicia dejan pequeñas ventanas. Y en uno de los escritos dice el juzgado seccional de Santa Rosa de Copán que se prohíben las exhumaciones excepto aquellas que cuenten con el visto bueno de las familias y el visto bueno de la Secretaría de Salud Pública. Entonces la Secretaría de Salud Pública siempre ha actuado en favor de la mina, así que ellos no ponen obstáculo. Y la mina se ha encargado de presionar, de chantajear y hasta de engañar a personas. Tenemos casos en donde personas que no saben leer les llaman a la oficina y les dice vamos a darle un cheque por indemnización de daños, pónganos aquí su huella. Y la gente pone la huella. A los días se dan cuenta que estaban exhumando su pariente y se molestan y se incomodan y entonces le dicen, sí, pero usted ya nos dio el visto bueno. Entonces, todo ese tipo de acciones se han dado en este proceso de exhumación y de explotación en este cementerio de la comunidad de Zacualpa, que tiene, por cierto, 200 años de existencia. Según los pobladores, aproximadamente 1,800 cadáveres. Y hay tumbas que no se presentaron personas. Sin embargo, la empresa metió tractores para borrar la memoria de todas esas personas que estaban enterradas. Como usted mencionaba, es un cementerio que tiene mucho tiempo, ¿verdad? Y que ha sido caracterizado pues por cómo está organizada la comunidad, ¿verdad? Es lamentable lo que usted nos menciona, en la parte de que es prácticamente un chantaje, ¿verdad?, a lo que están siendo sometidas estas personas. ¿Cuál ha sido, estimado, el impacto generado desde la no minería expresado por la Presidenta de la República en esta región? Bueno, el 28 de febrero, la Presidenta Xiomara Castro, a través del ministro de Mi Ambiente, Luqui Medina, emitieron un comunicado que textualmente dice que se prohíben los permisos de minería a cielo abierto en el país y se declara todo el territorio nacional libre de minería. Fue un hecho que nos alegró al movimiento ambiental y defensor de derechos humanos, porque las empresas mineras han hecho mucho daño al ambiente y a la cultura de las comunidades. Primero, reconocer que Honduras es un país minero desde 1500. Hay lugares que su nombre de origen obedece a que han sido mineros, como Minas de Oro, Santa Cruz Minas, entre otros, ¿ya? Han hecho mucho daño, digo, al ambiente porque la minería a cielo abierto corta el bosque, corta la capa vegetal y, por ejemplo, aquí en este caso se usa el cianuro para extraer el oro. Entonces, en ese proceso de lixiviación, le llaman para extraer el oro, hay aguas residuales que las descargan al río Lara, y el río Lara es afluente del río Higuito. Y entonces del río Higuito tomamos el 30% del agua de Santa Rosa de Copán. Eso significa que existe el riesgo que nuestra agua podría estar contaminada y generar consecuencias en la salud de la gente de Santa Rosa. Por esa razón, cuando la presidenta dice que declara el territorio nacional libre de minería a cielo abierto, nosotros celebramos. Sin embargo, también hay que decir que no se dejó esperar la reacción de los mineros. Ellos empezaron a reaccionar, a reclamar
y en cierto modo le torcieron la mano o hicieron que el ministro se retractara y luego salió en los medios diciendo que la minería metálica responsable iba a seguir operando en el país. Dicho de otra manera, como que se retractan de lo que antes se ha dicho en el comunicado. Es una lástima, demuestra la vulnerabilidad de nuestras instituciones, de nuestros funcionarios, que les hace falta el valor, la fuerza para sostener lo que antes habían dicho en un comunicado. Así que ahora estamos en veremos. Nosotros estamos proponiendo hacer reuniones con el ministro para abordar esta temática porque Honduras tiene concesiones, más o menos unas 120 concesiones mineras metálicas que en caso de explotarse podrían, según Oxfam Internacional y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, contaminar 5,000 kilómetros de nuestros ríos. Y esa contaminación puede afectar a Guatemala, a El Salvador y Nicaragua. Por esa razón, entonces, necesitamos que nuestras autoridades sean enérgicas y que tratemos de proteger los recursos naturales que ahora tenemos en favor de las presentes y futuras generaciones. Es notorio, Ramiro, pues que las personas que residen dentro de la localidad son las más afectadas, pero como usted lo menciona y nos da a conocer, todos de cierta manera pues corremos riesgo, ya sea de contaminación y de degradación de lo que es nuestro medio ambiente. ¿Podría comentarnos también un poco acerca de cómo estos acontecimientos han afectado a los pobladores de la zona de Azacualpa? Bueno, los pobladores de Azacualpa, en primer lugar, se les han violentado el derecho que tienen a una convivencia armónica con el ambiente, porque se ha deforestado por lo menos unas 150, 200 hectáreas de bosque. Se hizo desaparecieron 13 fuentes de agua que estaban dentro de esa área. E inclusive algunas familias que están en la parte alta de los patios de lixiviación tenían una fuente de agua y la empresa minera canalizó esa fuente de agua, es decir, puso tuberías y el agua fue a salir más o menos 1,5 kilómetros abajo. Entonces se les violenta el derecho a la convivencia armónica con el ambiente, afectación a la salud, ¿ya? A la salud física, porque hay testimonios, hay casos de personas que expresan malestares en su organismo, producto que trabajaron por años como vigilantes en los patios de lixiviación. Desafortunadamente el sistema de salud no les puede hacer, digamos, estudios para determinar si efectivamente esa afectación obedece a la contaminación, pero allí están esas personas. Hay un niño en la comunidad de San Miguel que tiene problemas en la vista. Nosotros tenemos los testimonios aquí documentados en donde ellos, o más bien dicho, un médico de aquí de Santa Rosa de Copán determinó que los problemas que tiene en la vista obedece a la contaminación que se genera por la lixiviación allí en la zona, digamos, donde se procesa la brosa para extraer el oro. Pero, digamos, lo más impactante para nosotros es esa contaminación que le menciono en el río Lara. Por lo menos ha habido 5 descargas de agua cianurada oficialmente documentadas, que se ha dado cuenta la municipalidad, que se ha dado cuenta la gente de mi ambiente. Nosotros mismos hemos documentado esos casos, e inclusive ASONOG ha hecho estudios
en el agua del río Lara y se identifica que los metales pesados están arriba de lo permitido, arriba de lo normal. Eso significa entonces que hay altas probabilidades de que nuestra agua estaría contaminando. Pero quiero aprovechar ahora para decir que este problema de la contaminación minera en Azacualpa y San Andrés es un problema que van a enfrentar las generaciones de aquí a unos 30 o 40 años, porque hay un liner, hay un plástico en donde han depositado cantidades de material más o menos a la altura de un edificio de 10 pisos, cantidades de tierra que están acumuladas ahí, y ese plástico un día se va a romper, y el agua lluvia va a generar lo que se llama técnicamente drenaje ácido de minas. Por eso un plástico de 1 centímetro de grueso, habría que estudiar cuántos años va a resistir, pero yo digo 40, 50 años y se va a romper. El agua lluvia va a lavar residuos metálicos que hay en esa zona y van a contaminar el río Lara. Y el río Lara va a afectar el río Higuito y de ahí toda la cuenca de el Ulúa. Es un problema que le estamos dejando a las futuras generaciones. Así que tenemos que hacer algo hoy. La juventud tiene que comprometerse. Las organizaciones no tenemos que bajar la guardia. Los centros educativos deben participar en asuntos de protección ambiental. Y la mayor responsabilidad la tienen las municipalidades, la tienen las instituciones del Estado encargadas de velar por la protección del ambiente. Entonces hablamos ahí de la gente de Mi Ambiente que tiene sede en Santa Rosa de Copán, el Instituto de Conservación Forestal que se ha prestado para cortar árboles a diestra y siniestra en esa zona. Y luego tenemos otras organizaciones como Copeco, que aunque su mandato es atender riesgos por fenómenos naturales, pero esta mina también significa un riesgo para la salud de nuestra gente. Ok, ya usted nos mencionaba, Ramiro, los múltiples problemas, ¿verdad? Y acontecimientos que afectan tanto lo que son las especies como también a la persona humana, el goce pleno de sus derechos. Partiendo de estos problemas, ¿podría decirnos usted o podría plantearnos algunas alternativas de solución y el papel fundamental que tienen las organizaciones defensoras de derechos humanos en la resolución de este conflicto? Bueno, hay dos cosas. Uno es el conflicto meramente en Azacualpa y lo otro es cómo evitar que esta experiencia se vuelva a dar en el territorio nacional. Nosotros planteábamos que en el caso de Azacualpa el conflicto se hubiese disminuido, quizá no eliminado en la totalidad, pero lo que más ha generado controversias y división en la comunidad y entre las familias es justo la explotación de ese cementerio. Entonces, si la empresa no hubiese insistido y si las autoridades no lo hubiesen permitido, no se habría dado tanto conflicto intrafamiliar y conflicto entre la comunidad y la empresa. Allí se hubiese minimizado. Desafortunadamente, la empresa ha insistido y las autoridades encargadas de regular estos procesos también se han prestado, especialmente el sistema de justicia hondureña, porque a pesar de que han habido amparos que prohíben las exhumaciones, estas resoluciones de la Corte que también prohíben las exhumaciones, siempre dejan pequeñas ventanitas por donde la empresa se aprovecha y ha sido difícil parar, ¿ya? Así que ahora tenemos un conflicto serio en la comunidad, división entre familias por eso de las exhumaciones, pero nosotros como organización vemos un poco más allá.
Es decir, ¿cómo evitamos que esto que se ha vivido en Azacualpa no se vuelva a repetir en el territorio nacional? Porque yo me estoy quedando corto con contar tanto que ha pasado allí. Sí, ahí, por ejemplo, hay familias que fueron prácticamente obligadas a irse del municipio, por ejemplo, de San Miguel. Le compraron su casa a las familias y le dijeron, pero tienen que irse de aquí, de este municipio. Así que en San Juan de Opoa tenemos gente de esas comunidades. Es decir, ¿cómo evitamos que esto que se ha vivido en Azacualpa no se vuelva a repetir en otros lugares como en Santa Bárbara, que hay tantas concesiones, en Olancho, en Lloro y en el mismo Colón, que se ha enfrentado a un conflicto? Entonces, nosotros proponemos que se pueda hacer reformas a la Ley General de Minería. Y por eso celebramos con alegría ese comunicado de la presidenta, porque entendimos que no iba a haber más permisos para minería a cielo abierto. Eso nos daría un respiro. Desafortunadamente, con esa fragilidad en sostener el contenido de ese comunicado, nos deja pensando si efectivamente hay voluntad en detener la minería a cielo abierto. Pero una cosa que nos ayude en el país es que efectivamente se cancelen los permisos de minería metálica a cielo abierto, y para eso tendríamos que hacer unas reformas a la Ley General de Minería, en donde queda terminantemente prohibido la explotación minera. Yo hago énfasis metálica, a cielo abierto, porque uno de los problemas que tuvo ese comunicado es que habla en términos generales de que se prohíbe la minería a cielo abierto. Y aclaro que hay minería metálica a cielo abierto y hay minería no metálica también a cielo abierto. ¿Cuál es la no metálica? Ahí donde se extrae piedra, grava, arena, piedra para cal. Toda esa es minería no metálica y esa la necesitamos para el desarrollo del país. Pero la que más daño hace al ambiente y a la vida es la minería metálica. Entonces nosotros creemos que hay que trabajar en el país por una reforma a la ley y que quede explícito que se prohíbe en el territorio nacional la minería metálica a cielo abierto. Y para ello pues hay que hacer un movimiento social de las organizaciones y de todos los movimientos ambientales en el país para que participemos y propongamos cómo podemos pues preservar los recursos naturales en favor de las generaciones venideras. Para cerrar, Ramiro, ¿podría darnos una pequeña valoración desde su punto de vista, desde su perspectiva, desde su experiencia sobre el rol que está jugando el Estado en este momento referente a esta problemática? Bueno, desafortunadamente al gobierno de Xiomara Castro, que uno podría creer que entra con mucha fuerza porque tiene el respaldo popular. Recordemos que hubo 1.700.000 personas que votaron en favor de ella y por eso es la presidenta. Desafortunadamente, estos conflictos que se han dado recientemente y estas decisiones llegan cuando todavía hay funcionarios del gobierno anterior que son los que se prestaban para favorecer a las empresas. Por ejemplo, en mi ambiente ciertamente se cambió el ministro, pero hay personal de planta que están allí todavía. Y eso sucede en todas las instituciones. El mismo ICF, aquí todavía tenemos el personal que tenía el gobierno anterior y que son personas que se prestaron para favorecer a la empresa. Así que el gobierno de Xiomara Castro, aunque ella
y algunos de sus funcionarios tienen la voluntad, pero todavía, digamos, tienen un personal que no es de su confianza y que no respalda sus posiciones. Entonces lo considero todavía un gobierno débil por una parte, y por otra es que hace falta asesoramiento técnico y científico para la toma de decisiones, porque ese fue uno de los problemas con este comunicado, que hubiese sido mejor que no dijeran ese comunicado y que en su momento se cancelaran los permisos, es decir, que en la medida que fueran llegando las empresas dijeran, bueno, no, ya no vamos a dar más permisos, pero pusieron en alerta a las empresas y se dieron cuenta que incluyeron en el comunicado minería metálica y no metálica, y allí pues se generó un problema. Digo pues que hace falta asesoramiento técnico, científico, el hecho de que todavía hay personal que no responde a la visión, a la filosofía y a los principios que quiere impregnar el gobierno de Xiomara Castro, que entendemos es un gobierno humanista que está pensando en la transformación del país, que está pensando de verdad cambiar el rumbo de esta nación, porque estábamos inmersos en una conflictividad por la inseguridad, por el narcotráfico, por la pobreza, por el despojo de los territorios. Entonces, lo sentimos por ahora que hay la voluntad política, pero hace falta la determinación para poder mantener que lo que dijeron en ese comunicado realmente se cumpla, que no quede solamente como un alegrón de pobre. Bueno, definitivamente, Ramiro, la jornada ha sido totalmente enriquecedora. Agradecemos su participación, su colaboración, ¿verdad? Y su opinión. Y de igual manera agradecemos pues a todos los que nos sintonizan a través de este programa La Voz de tus Derechos, e invitarlos a que estén siempre pendientes de este programa todos los viernes a través de La Voz de Occidente. Y pues recordemos siempre tomar todas las medidas de bioseguridad, y porque proteger está en nuestras manos. La Voz de tus Derechos. Este programa es auspiciado por el proyecto Exigibilidad y Defensa de los Derechos Humanos en el contexto de la emergencia del COVID-19 en Honduras, financiado por la Unión Europea e implementado por Diaconía Suecia, ASONOG y Coalición contra la Impunidad. El contenido de este programa es responsabilidad de ASONOG en Honduras y no representa la opinión de la Unión Europea ni Diaconía de Suecia.